Yo les felicito a ustedes por lo que hacen, Emilio, esposa, familia, todo el grupo que tienen, porque yo conozco el ambiente en el que hay que trabajar. La voz católica es muy débil en el mundo, y perdonen que lo diga, pero soy católico ya hace unos 23, 24 años, y el católico no siempre es muy generoso para ponerse al frente y hacer trabajos de mucho compromiso. La revista Domund, que es la revista misionera, ha hecho una encuesta en los 5 continentes sobre católicos comprometidos y su resultado pone en evidencia que solo 9% de los católicos se consideran comprometidos con la Iglesia Católica, 9%. Entonces, por eso un liderazgo en los medios de comunicación me parece fundamental. Y me uno a todo su aniversario y he venido solo para esta conferencia. Mañana me marcho a Buenos Aires, pero quiero que sea un homenaje a todos ustedes. Agradezco a la audiencia, a todos ustedes por reunirse para enriquecerse con estos temas. Quiero saludarles a mis amigos disertantes, porque es un honor. Yo lo conocí al doctor Aste Tonsman. Y les voy a contar una anécdota muy curiosa que no la recordamos esta mañana en el desayuno. Yo estaba organizando el primer Congreso Ciencia y Fe en Bolivia y lo buscaba al doctor Aste Tonsman porque me encantaba su trabajo y encontré en la guía telefónica su nombre. Entonces yo llamé por teléfono, me contestó su amada e inseparable esposa. Y sí, me dijo, te comunico con mi esposo. Entonces, cuando ya me despido del doctor, le digo, por favor, para confirmar, no sé qué número he visto en la guía telefónica, dame tu número. Y me da su número y era otro al que yo había llamado. Yo había llamado a un número desconocido, pero me comunico con la persona que buscaba. Entonces, estas son esas diosidencias agradables. Y me alegra estar con él y también con todos los otros amigos que están compartiendo acá esta noche. Me han pedido que trate el tema de la familia desde el punto de vista del nuevo orden mundial. Y creo que hablar de la familia, me comentaban que se encontraron con el doctor Aste Tonsman por sus investigaciones sobre los ojos de Guadalupe, donde está representado el concepto de familia. Y creo que si hay una institución que más ha sufrido los cambios, los avatares de este modernismo, postmodernismo, es la familia. Se van a sorprender si les digo que seguramente la mayor parte de nosotros hemos nacido en una familia nuclear. Papá, mamá, hijos, hermanos. Esa familia nuclear que hemos conocido hoy, en el occidente solo alcanza al 9%. Entonces, hoy existen otros tipos de familias y este tipo de familia sólido se ha ido desplazando. Por eso yo les voy a presentar algunos antecedentes. Lo que yo quisiera animar es a que apoyen estos canales católicos, que sigan haciendo lo que están haciendo, porque les voy a mostrar cómo trabaja la información en el cerebro. Siempre me ha impresionado, un profesor mío me decía, tienes que pensar cuando hagas algo siempre en los boxeadores. Hay boxeadores que te dan un golpe y te tiran al suelo por knockout, pero hay otros que te dan golpes poco a poco y ellos ganan por puntos. Y estamos rodeados por gente que nos dan golpes por puntos y van ganando. Por eso es que en el año 1900, 33% de la población mundial era católica. Hoy somos 17%. Entonces, estas cosas nos tienen que ayudar a pensar cuál es el entorno, cuál es el ambiente que nosotros vivimos. Voy a partir de la definición más genérica de familia, en la cual, al menos para nosotros, es la expresión esencial de lo que es una sociedad. La familia es el núcleo fundamental, basado en el matrimonio, aunque hoy los cambios empiezan a decir de que puede ser solo un concepto
la familia y que no sea necesario el matrimonio, pero para el católico lo es. Es una relación conyugal, padre, madre, hijos, hermanos, mediante el cual se introduce al concepto de la familia humana, y para el católico es una familia que se forma alrededor del sacramento del matrimonio. Ahora, una cosa que se descuida es cuál es la razón por la que tú formas un hogar. Siempre hemos hablado, yo me he enamorado de esta mujer, ella de mí, me ocurre a cada rato eso. Y entonces la persona dice, yo formo un hogar y la base fundamental es afectiva, es porque yo te amo, porque tú me amas. Pero unos profesores han hecho unas investigaciones en Estados Unidos, yo lo he hecho en Sudamérica, preguntando a las personas jóvenes entre 18 y 24, 25 años, ¿por qué se casan? ¿Cuál es su principal motivo? Y en Estados Unidos, 75% de las jóvenes contestaban que se enamoraban de alguien porque tenía dinero. O sea que la economía era el principal concepto. Entonces, si la base es la económica, pues si la economía cambia, posiblemente esa pareja vaya también cambiando. Ahora, el hecho de que la persona se introduzca o sea miembro de una familia permite que sea parte de un contexto social sólido en el cual nosotros nos movemos. El magisterio de la Iglesia enseña que según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia que es la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole en la que se encuentra su coronación. Hoy en general ustedes han ido observando que los jóvenes, para empezar, se casan más tarde. Antes uno se apuraba también por el tema de la relación íntima con su pareja, pero hoy ya no es una novedad. Hay una señora en Suecia que ofreció $6 millones a la primera joven sueca de 16 años que fuera virgen. El premio está esperando hace muchos años y nadie lo gana. Entonces esto va mostrando referencias de cuál es el estilo de vida que nosotros tenemos y está poniendo en evidencia de que pues los tiempos van cambiando. Hay un concepto hoy de que los jóvenes profesionales, aún católicos, que pasan de 30 años y trabajan muy bien, son personas que prefieren no tener hijos. Cada vez se va reduciendo esa posibilidad y pues tienen algunos animalitos que van criando. Entonces estaba explicando de que hoy los jóvenes ya no... Yo conozco muchos jóvenes que se están haciendo intervenciones quirúrgicas, justamente esterectomías para evitar de tener hijos, ¿no? Entonces no es hoy para todos el sueño de ser necesariamente papás o mamás. Ahora, dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro que yo aconsejo tenerlo a nuestro alcance siempre, en el numeral 1055 explica: con la alianza matrimonial, consorcio de toda la vida ordenada por su misma índole, natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. A mí me sorprendió escuchar una estadística en la que explican que la población que más aborta en el mundo está compuesto por mujeres católicas. Entonces, por eso también mencionaba ese 9% de gente comprometida. Yo he escrito un libro que se intitula Transformación Interior a través de la vivencia humana. Es un libro que explica por qué eres como eres. Trata de dar una respuesta al cuestionamiento de Pablo cuando dice: ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero? Y escribí el libro porque, entrando al ambiente católico, saliendo del ateísmo, me sorprendió encontrar católicos, y viajé a los 5 continentes,
de muy buena fe, buenas personas, pero si les pisabas el callo, se olvidaban de los mandamientos y de las promesas. O sea, he encontrado que nos cuesta ser muy coherentes, de vivir profundamente la palabra. Podemos hablar mucho, decir pensamientos bellos, pero no siempre los vivimos, y esa es una tibieza. Eso es lo que impide llegar al verdadero compromiso. Entonces, cuando estamos hablando de que el matrimonio es un sacramento, una persona, si se compromete, tiene que ser muy coherente. Entonces, yo creo que a veces el hecho mismo de vivir en gracia, para las personas es muy fácil decir es que me vuelvo a confesar. No se trata de eso. Yo salí del ateísmo a los 44 años, o sea, hace poco. Y me costaba vivir como yo quería vivir. Yo estaba interesado en dedicarme a hacer una vida espiritual profunda y, como decía el padre, tratar de unir la ciencia con la fe. Entonces estaba en Miami y le llamé al director espiritual que yo tenía en Bolivia y le dije, eran unos 3, 4 años de mi conversión. Y le dije, padre, aquí están todas mis amigas generosas de mi pasado y me cuesta no llamarlas. Y le dije esto, si no fuera pecado, yo las llamaría. Entonces él me dijo, hijo, tú no tienes que decir yo no he pecado porque puedo ofender a Dios. Tú tienes que decir que tú no has pecado por amor, porque amas tanto al amor que tú quieres hacer un homenaje a ese amor. Entonces las cosas no se hacen por obligación, las cosas se hacen por amor. Y cuando ese amor es inteligente, la persona es coherente. Y yo puedo dar un testimonio muy claro. Les voy a contar un secreto, pero no digan a nadie. Cuando yo vivía en Alemania, donde dirigía una clínica durante muchos años, tenía 29, 30, 30 y tantos años, viajábamos a otros países a congresos científicos. Y como éramos jóvenes de la época, en Alemania la mentalidad siempre ha sido muy liberal. Íbamos a bailar y todos nos íbamos con parejas distintas porque nuestras compañeras vivían en Alemania. Entonces nosotros engañábamos todos a nuestras parejas. Pero hoy que soy católico y trabajo más de 20 años con católicos, bastante comprometidos, y los más cercanos son unos 1000. Nunca en más de 20 años alguien me ha dicho, Ricardo, mi esposa, mi esposo me engañan. Nadie. En 20 años. Y eso tiene que ver con esta coherencia, con este respeto, con esa bendición. Pero para eso la persona tiene que asumir la decisión de ser coherente con el compromiso que ha asumido. Ahora, esta familia que se forma por bendición, basada en el amor, que busca prolongar la especie, es la base de una sociedad en la cual nosotros vivimos en grupo, nosotros nos asociamos, transmitimos información cultural, tradiciones, creencias, fe, y nosotros podemos tener muchas ideas en el ambiente grupal de la familia, pero todo eso es lo que va a crear la semilla para la conformación de una sociedad. Entonces es esa persona que forma familia, es esa familia que se integra en una sociedad que es rodeada por un entorno. Nosotros antes no pensábamos, yo he estado en Cancún hace unas 3 semanas y he visto la contaminación que tiene ahora el mar. Y estaban tan asustados los que tienen sus hoteles en la zona hotelera que tenían que limpiar muy tempranito para que el turista no se vaya, porque muchos se fueron, porque uno no se podía bañar ya en el lugar. Entonces, lo que están haciendo otras personas nos afectan.
Entonces ya no es como antes, que tú puedes vivir en el campo, tú organizas tu vida. La decisión de un presidente que es poco estable puede afectarnos a todos y tú no has hecho nada para eso. Entonces hemos entrado en un ambiente de globalización. Y una de las críticas muy profundas que hace el Papa Francisco es de una globalización desencarnada, basada en una economía salvaje. Y el término es técnico, no es un desprecio, es una economía basada en la producción, en el individualismo. Entonces se empiezan a formar ciertas reglas y ciertas normas a tu alrededor, pero alrededor de un poder económico. No es intelectual, no es científico, es económico. Por primera vez hoy los gobiernos en el mundo no están basados en lo que sea mi partido político o una ideología. Es la banca, es la economía la que ha tomado la supremacía. Y el objetivo es ese, es el de producir para tener, no necesariamente para aliviar las injusticias o los límites que existan en el mundo. Si el dinero que existe en el mundo hoy se pudiese distribuir adecuadamente, nadie tendría hambre. Es mentira cuando te dicen que hay que abortar porque no hay comida, eso es mentira. Las personas simplemente no distribuyen bien las cosas. Yo cuando me encuentro con jóvenes que me dicen, no, mi mujer va a abortar porque no queremos el hijo, hay mucha población y yo no quiero. Entonces yo digo, si hay gente hambrienta y tú no tienes hijos, ¿por qué no los adoptas? Estás criticando que la iglesia no hace esto, tú podrías adoptar unos hijos y habrían 2 hambrientos menos, pero tú no lo haces, tú solo criticas. Y es por eso, porque nosotros no nos sentimos comprometidos con lo que es nuestro ambiente. Se está tratando de crear una conciencia ecológica, por eso. Pero nosotros, por ejemplo, yo vivo en Sudamérica y la basura que a mí me llega pues viene de las grandes potencias. Nosotros no producimos tanta basura. Entonces, alrededor de todo lo que nosotros estamos haciendo, hay notables directivas de pensamiento. Cuando empezaron los conflictos entre Roma y Grecia, se estaban preparando los griegos porque iban a ser invadidos por los romanos. Entonces le dijeron a uno de los maestros, vienen los romanos llenos de armas, muy bien pertrechados. Y el sabio dijo, pero nosotros tenemos ideas, pero nosotros tenemos pensamiento. Entonces el tema es el pensamiento. Por eso yo les voy a mostrar un proceso de evolución de cómo ciertos pensamientos nos están afectando hoy. Ahora esto crea, ese pensamiento, cambios sociales, económicos, científicos, tecnológicos, culturales, religiosos. Hay un ateo que es muy reconocido mundialmente, se llama Richard Dawkins. Probablemente sea el ateo más duro que existe en el ambiente. Él detesta cualquier religión. Hay otros ateos que son muy respetuosos. Él dispara a matar. Entonces él estuvo un debate con el cardenal Pell en Australia, en Sydney. Él era el arzobispo del lugar. Y al otro día fue a la universidad de Sydney, lo aplaudieron los alumnos porque según ellos ganó el debate. Pero se levantó una católica y dijo, yo soy católica, alumna universitaria. ¿Por qué usted tiene esta actitud tan negativa? Entonces le dijo, contra la Iglesia Católica y todas las religiones. Entonces él dijo, es que no son coherentes ustedes están vendiendo fantasías a la gente, le están engañando con un hijo de Dios. ¿Cómo se imaginan que un Dios que ni existe va a procrear? Y le dijo esto a ella, ¿qué estudias tú? Estudio física. Entonces, si estudias física, no me dirás de qué crees que Cristo está presente en una galleta, en un pedazo de pan. Eso yo tampoco lo creo. ¿No? Católica, defendiendo el catolicismo. Entonces, por eso el tema es de un pensamiento que se hace vida.
Ahora, ¿sobre qué elementos se basa el orden mundial? Sobre la economía, principalmente. Sobre la producción. El hombre tiene que ser un individuo que produce, si no, no sirve. Me ha sorprendido, viajo mucho a Centroamérica, sobre todo a una zona que llaman el Triángulo de la Muerte. Y allá están muriendo muchas personas asesinadas porque están cuidando la contaminación del agua. Entonces matan a personas que se oponen a contaminar el agua con la industria o a talar árboles de manera discriminada. Ya han muerto unos 200 más o menos. Y lo que hacen con lo que producen es hacer cremas y tintes para el cabello. Entonces a mí no me importa si tú mueres, porque yo tengo que producir esto para que tú vayas al supermercado y te compres algo superfluo. Esa es la economía salvaje. No importa el costo. No importa contaminar, no importa que la gente muera alrededor. Y este concepto se ha hecho gigantesco. Estuve con algunos pensadores italianos y estaban hablando de cuánta gente del África está llegando a Europa. Entonces uno de los profesores tomó el celular y dijo, aquí está la clave. Porque ahora ellos ven otra realidad que no conocían y ahora aspiran a esa realidad. Y eso es todo lo que está creando, está favoreciendo todos estos movimientos de migraciones gigantescas. Solo en el cruce que va del África al sur de Italia ya han muerto más de 40.000 personas. Entonces es gente que está buscando de un nuevo destino a través del mar, pero el mar se vuelve su tumba. Y hay mucha resistencia para recibirlos. Entonces la gente, hay globalización, podemos comprar ciertas zapatillas de marca por $80, $100, $150, pero en ese lugar le están pagando 25 centavos a esa persona que está trabajando en el Asia, o en el África, o en Sudamérica también. Son monopolios gigantescos, esto crea la economía salvaje desconsiderada. El Papa ha hablado mucho de esta economía salvaje, y estamos centrando al individuo no basado en valores superiores, sino en tener, en la materia. Las personas exitosas hoy son personas interesadas en tener, en poseer. Han hecho una encuesta en Gran Bretaña preguntando los jóvenes ingleses, desde hace unos 4 o 5 años, ¿quiénes son sus personajes más admirados? En primer lugar estaba David Beckham, el futbolista. En el puesto 6 estaba Madonna. En el puesto 55 estaba Hitler. Y en el puesto 56 Jesucristo. Entonces esas son las referencias que a veces se van transmitiendo, asimilando, porque los valores no tienen que ser valores que trasciendan. Y la ciencia y tecnología, gran progreso para todos nosotros, pero está sirviendo para una masificación de conceptos donde también el hombre quiere estar, sobre todo poseer las grandes tecnologías para distraerse, no necesariamente para formarse, no necesariamente para educarse. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de un monopolio poderoso de este tipo? Lo primero es el individualismo. El materialismo te hace egoísta. Yo tengo que tener lo mío. Esto es para mí, no es para el otro. Y es muy difícil que comparta, o voy a compartir con las personas que a mí me convenga. La competencia, que es dramática, no importa, tiene que ser desconsiderada. Yo he trabajado muchos años en el campo de la neuropsicología clínica y a veces conocía programas que se hacían en Estados Unidos para entrenar a grandes ejecutivos a destruir a la competencia. Pero no era basada en una metodología científica o macroeconómica, cómo hago yo para
ser competitivo con esta otra empresa, se hacían muñecos en las sesiones, en los talleres, muñecos con el rostro del empresario que era la competencia, y había que golpearlo hasta destruir el muñeco, ¿no? Eran modos de canalizar más agresión, porque eso es lo que querían empresarios ejecutivos agresivos. Entonces esto hace de que las personas tengan una competencia a veces desleal. Todos ustedes han conocido de una empresa famosa en automóviles en Europa que pues ha manipulado toda su información a nivel mundial solo para vender su producto. Esto nos hace personas muy apuradas, ya no tenemos que esperar, tenemos que hacer las cosas hoy, ya no es para hoy, es para ayer. Estamos muy condicionados por pasarlo bien. Yo he vivido en Alemania muchos años y cuando le preguntaba a un joven, ¿y por qué no haces esto?, me decía, ich habe keine Lust, no tengo ganas, no me gusta. O sea, a veces queremos hacer solo lo que nos gusta y a veces tenemos responsabilidades que nos obligan a hacer cosas que no siempre nos agradan, pero son útiles e importantes cumpliendo tu deber. Buscamos más tiempo libre para la distracción, nos movemos de un lugar a otro buscando dónde ubicarnos. Yo he estado muchísimas veces en California, en la zona sur de Estados Unidos, donde hay mucho mexicano, donde hay mucho latino. Y había muchos de estos señores que trabajaban de noche porque ahora con los controles que tienen, pues no querían ser vistos porque... Pero cuando yo profundizaba su vida, uno de ellos se había endeudado con $36,000 para comprarse un coche muy lindo porque Obama dijo que iba a regalar $8,000 de base para comprar. Y él tenía un bonito auto de $6,000, pero como le iban a regalar $8,000, pagó con eso y se endeudó con $36,000 y tuvo que trabajar su hija y su mujer para pagar el coche. Entonces vean cómo a veces no tenemos juicio para entender dónde estamos. Pero esto nos obliga a movernos de un lugar a otro, como estamos viviendo hoy en tanta intensidad. Cada vez se apunta a la inteligencia artificial, a la tecnología y a la robótica. Esta industrialización va a hacer que cada vez sea menos necesaria la mano de obra. Y esto es lo que va desesperando a la gente. Hay muchos suicidios porque la gente no tiene trabajo. Estos días han publicado en España que solo en un día 150,000 personas fueron despedidas de su trabajo. Entonces a veces nosotros no estamos entendiendo eso. Y la economía se ha introducido a la política e incluso a la vida religiosa. Entonces la economía es una referencia muy dramática en todos estos aspectos. Ahora, estos cambios no vienen de ahora. Luego yo les voy a mostrar una pequeña evolución para que comprendan por qué es importante la voz nuestra hoy, ahora, por qué es importante el canal, por qué es tu mensaje importante de cada uno de ustedes que hacen un trabajo de orientar a las personas. Las familias se han ido descomponiendo. Hoy, un hombre y una mujer tienen relación y conciben un hijo. Tengan presente que 40% de los niños que han sido concebidos hoy nunca van a vivir con su papá y con su mamá, porque son hijos de accidente. Terminaba una conferencia y una señora se acerca y me dice: doctor, mi hija me ha dicho que no se quiere casar porque ella ya sabe que ahora las parejas se juntan, ella también quiere juntarse, quiere probar. ¿Pero qué voy a hacer, doctor? A mi hijita ya la han probado 3 veces y nadie la aprueba. Y las personas están dispuestas a hacerse probar. Yo he tenido una enfermera en la clínica en Alemania que fue probada por unos 40 y sigue soltera.
Pero es grave que ¿cuál es la psicología de la persona que dice yo estoy dispuesta a esto, sabiendo que tú no te vas a casar conmigo? Esto ha creado nuevos modelos de familia porque se ha tenido que ir dando una solución. O sea, si no quieres casarte, por eso me interesa que vean lo que les presentaré luego, para que vayan viendo el movimiento que ha ido debilitando el esplendor de la familia, porque se han buscado otras opciones. Entonces les decía que hoy en el mundo esa familia nuclear de padre, madre e hijos, hoy solo en el ambiente occidental es solamente involucra el 9%. Hoy hay las familias extensas o consanguíneas, mi hermana se ha divorciado, mi tía también, mi hermano, y todos viven juntos. Entonces disminuyen gastos, tienen una cuidadora para todos los hijos y viven en conjunto parientes. La monoparental es una de las más frecuentes porque el divorcio se ha incrementado mucho. Me ha sorprendido, no sé hasta qué punto, no he podido revisar profundamente, pero el INEGI habla de que en México solo un 22% de la gente se divorcia. Digo solo porque en mi país va del 40 al 75%. Los lugares donde yo he visto menos divorcios son en México y en Colombia, que son países bastante católicos. Pero en general los rangos son elevados y vuelvo a insistir, van en más de 40 al 70%. Entonces, las mujeres se divorcian de su esposo y al menos 88% de las mamás se quedan con el hijo. 12%, 10-12% los papás. Entonces esto hace que exista la pareja monoparental que sale de una pareja o la madre soltera que ha decidido tener un hijo sin esposo, que esto en mujeres muy empresarias, muy ejecutivas, es muy usual. Papás separados que se juntan con otra persona también separada, gente que se junta para adoptar sobrinos o gente de la calle, familias reconstituidas, que son personas que están separadas, podrían irse a vivir juntas, o son personas separadas, pero como ven las necesidades de sus hijos, se comportan como una buena pareja, pero no viven con el hijo, pero sí lo atienden, o sea, tienen una responsabilidad. Hay otras que no tienen parentesco y deciden vivir juntos. Ustedes conocen hoy las parejas del mismo sexo, que pues cada vez a mí me sorprende que los heterosexuales cada vez quieren casarse menos, pero ellos quieren casarse cada vez más. Y luego hay lo que se llama la familia flotante, que se conoce mucho acá también, por los papás, las mamás que se han ido a vivir a otros países. Ahora les voy a pedir mucha atención, porque yo entiendo que si ustedes están acá como audiencia, es porque se cree que ustedes pueden crear un pensamiento alrededor de todo lo que ustedes escuchen. Con esto yo quisiera mostrarles la intuición de ciertos pensadores y cómo el pensamiento va flotando hasta que llega a resultados. Por eso les hablaba de los golpes que se dan y luego se gana una batalla. Emil Durkheim fue un gran sociólogo y él ya pronosticó, estoy hablando más o menos del 1900, cuando él decía, la familia se va a deteriorar, el padre va a perder su influencia. Entonces él pronosticó el declive de la figura paterna, el papá ya no va a ser el macho de la familia. El decaimiento de la familia nuclear, o sea, va a llegar un tiempo en el que no será papá, mamá e hijos. Eso hará que los lazos familiares se debiliten y se terminará la sociedad doméstica. La mamá no se va a quedar en la casa a cocinar, su comadre no va a estar todo el día en la casa ayudándole a planchar. La mujer se va a volver empresaria, va a ser ejecutiva. Y debido a que
se dispersa el pensamiento comunitario de vivir dentro de una dinámica de personas, entonces el hombre tiene que luchar por su sobrevivencia. Y es ahí que nace el individualismo. Y dice en su obra, un debilitamiento de la moral conyugal favorece el ascenso de las pasiones. O sea, si tú con tu razón inteligente, con tus valores espirituales, no sabes cuidar tu naturaleza física, la pasión ciega te va a ganar. Y eso es lo que nos sucede cuando decimos yo quiero portarme bien, pero encuentras la tentación y rompes tu promesa muy rápido, entonces ya es más difícil hacerlo. Marx, a pesar de haber tenido una pareja muy interesante que renunció a toda la riqueza que ella tenía solo para estar con él, y fue un padre con muchos límites económicos, su amigo Engels en muchos momentos lo ayudaba para sobrevivir, pero él decía, este es un concepto que quisiera que lo tengan en mente, la familia tradicional es un dispositivo enajenante. O sea, entrar a una familia me despersonaliza, pierdo mi yo para ser de los otros. Engels partió de la definición famulus en latín, que es el origen de la palabra familia, esclavo doméstico, es un conjunto de esclavos pertenecientes a un mismo hombre. O sea, aquí manda el patriarca, tiene una mujer que le sirve y unos hijos a su disposición, que en muchos momentos son fuerza de trabajo. Ahora, Engels sostenía que se había rescatado el concepto del derecho romano porque la fidelidad, para que se mantenga una familia unida, era necesaria una autoridad, que era la del patriarca. Pero haciendo eso, la mujer se portaría bien, sería fiel y sobre todo los hijos no estarían dispersos. Ahora miren este criterio. Con la burguesía, la mujer es entregada al poder del hombre. Entonces piensen ustedes cuando la mujer empieza a despertar en su pensamiento, empieza a ir a la universidad, tengan presente el 1914, 1915, ha terminado la Primera Guerra Mundial y muchos hombres han muerto. Entonces la mujer tiene que tomar el lugar, las mujeres empiezan, son las dos guerras dramáticas que han influido mucho para que la mujer deje su casa. Entonces, en ese pensamiento no dice, pero tú vas a ser esclava del hombre. Luego piensen en lo que ha ocurrido en los 60 con los movimientos feministas. El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. Y esto es lo que ha dolido en Francia en los años 60, cuando empezaron a decir, tenemos que liberarnos del yugo de los hombres, ¿no? Ahora, estos pensadores, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, ellos han tenido papeles muy importantes en el pensamiento de los años 50, 60, y ven a la familia como una entidad coercitiva y represora. Aplauden los movimientos feministas y ellos pronosticaron, igual que Durkheim, el declive de la figura paterna, el decaimiento de la familia nuclear y el ascenso del individualismo. O sea, ellos ya con el criterio social que tenían sucedía esto. Ahora, David Cooper, estos son psiquiatras que han creado escuelas de pensamiento y es muy dramático. David Cooper, que escribe este libro, La muerte de la familia, la sociedad es alienante, aliena al hijo. Esto que nosotros llamamos vida normal es solo conformismo. Y miren esta frase, criar un niño equivale a hundir a una persona. Porque yo les decía, tenemos que levantar una voz. Yo he tenido aquí una experiencia muy importante en México, en la ciudad. Fui a una zona periférica de la zona de la ciudad y es una zona roja, pero era la segunda vez que yo iba al lugar. Pero era zona criminal, de hecho íbamos y robaban la batería, las llantas del coche.
Y me busca un hombre mientras yo firmaba los libros, pero era un hombre grande, de unos 2 metros, robusto, y me dice: quiero hablar con usted. El mexicano es muy educado, es amable, siempre te dice: puedo hablar, pero él se acercó muy autoritario: quiero hablar con usted. Entonces, como yo firmaba los libros, le dije: ¿puedo terminar de firmar? No, ahora. La gente se asustó porque ya el aspecto asustaba. Entonces yo me paré y le dije: ¿podemos hablar acá? Me puse al lado de la mesa. No, sígame. Y se dio la vuelta y yo lo seguí. Llegamos a un lugar, bueno, eran pocos pasos, pero era una salida del auditorio, y se dio la vuelta y me tomó del cuello. Yo dije: me lo parte y lo hace fácil, porque yo soy cinturón rosado, yo no soy cinturón negro, nada. Entonces dije: este me rompe el cuello. Pero el hombre, en sus nervios, él me quería abrazar y colocar su frente junto a la mía, y me abraza y empieza a llorar como un niño. Y me dice: yo lo escuché a usted hablar hace un año aquí, y comprendí que yo era un hombre muy malo, y desde ese día dejé de matar. Por eso yo creo en la voz que uno tiene que levantar. Es el poder del Espíritu Santo que hace cambiar, no somos nosotros. Pero necesita mensajeros, necesita medios. Por eso es que tiene sentido lo que hacemos. Por eso necesito compartir con ustedes de cómo la idea va fecundando y se vuelve carne, se vuelve acción. Entonces, estos pensamientos, educar a un niño, no, entonces yo no lo voy a educar, yo no voy a tener ese hijo, o lo voy a educar como a él le guste, sin normas, sin disciplina, sin orden, que él viva como le gusta. Este profesor escribió un libro que se llama El Yo Dividido, muy famoso en esa época, y dice: la esquizofrenia es una reacción defensiva ante las insoportables presiones de la familia. Es una creación de la sociedad. Por eso a ellos se llaman como parte de la antipsiquiatría. O sea, la sociedad, la familia enferma. Pero este profesor, que era de origen ruso, se fue a vivir a Estados Unidos, pero él es uno de los pocos críticos que en ese despertar dice: la anarquía sexual en Estados Unidos, la obsesión por la misma, por el sexo, sin comprender cómo se deteriora la creatividad y la cultura. La castidad sexual es ridiculizada, la lealtad nupcial estigmatizada, el padre es visto como un celoso tirano, la maternidad se interpreta como un maternalismo que destroza la vida de los niños, y la sexualidad libre como fascinante encanto. O sea, vean ustedes cómo estos pensadores van entendiendo lo que va a suceder después. Pero hay algunos que van sembrando cizaña. ¿Para qué quieres una familia si vas a ser un esclavo? No vas a tener una personalidad. Y de hecho, ahora cuando yo encuesto a los jóvenes, ellos dicen: doctor, ¿se da cuenta? Cuidar un hijo cuesta $500,000. Al final, sacan cuentas. No, yo prefiero comérmelo con mi mujer. Entonces son paradigmas que una persona tiene que revisar, y provienen de personajes muy serios. Bertrand Russell, ustedes recordarán, matemático, premio Nobel de literatura. Él escribió un libro que se intitula ¿Por qué no soy cristiano? Pero ha escrito otros más sobre matemáticas, simbolismo, etc. Toda relación sexual en la que no entren en juego los hijos debe ser mirada como un asunto puramente privado, y que si un hombre y una mujer deciden vivir juntos sin tener hijos, esa cuestión atañe solo a ellos. Entonces escucha al joven católico que le dice a su novia: nos casaremos, y ella le dice: mira, yo he leído a Russell, ¿por qué me he de casar? Yo no tengo por qué casarme, si quieres vivimos juntos. Por eso es que el pensamiento de estas personas tiene siempre un terreno donde se hace fértil.
Hay un profesor que ganó también el premio Nobel porque descubrió con el profesor Wallace una serie de células, y decía, ha escrito un libro que se llama La búsqueda científica del alma, y dice que el hombre solamente es un cúmulo de células, de neuronas. Él ganó el premio Nobel en genética, pero luego se dedicó a estudiar el cerebro. Francis Crick es su nombre. Entonces él dice, he estudiado la genética, he estudiado el cerebro, y veo que al final el hombre solo es un cúmulo de células, nada más. No hay alma, no hay espíritu. Y le escribe un joven colombiano. Yo leí la carta. Gracias, profesor, por mostrarme la verdad. Yo soy colombiano y siempre me han enseñado que el hombre tiene naturaleza espiritual. Pero ahora, gracias a usted, he descubierto la verdad. Sé que el hombre no tiene alma. Son líderes de pensamiento. Y los libros católicos no llegan a esos ambientes. A Stanford, a Harvard, a Yale no llegan. Por eso es de que los medios nos tienen que atraer. Y el matrimonio contiene sobre todo una función biológica. Por eso, qué bonita esta mujer, es muy sexy. Qué lindo este hombre, tiene un buen cuerpo, debe ser muy fuerte. O sea, se centran en ciertos aspectos el concepto. Ahora, el hecho de que hubiéramos visto estos paradigmas nos está llevando a que la familia se vuelve, bueno, primero que los papás ya salen del esquema para ser personas trabajadoras. ¿Quieres cambiar? Estoy bien, gracias. Los papás dejan la casa. Necesitaba las dos guerras mundiales, que fueron muy importantes porque murieron en total, en todo el siglo, murieron alrededor de 100 millones de personas. Entonces las mujeres empezaron a tomar el lugar de los hombres para poder sustituirlos. La familia es muy biológica. La relación sexual se hace atractiva, se hace fundamental. Se incrementa el individualismo, yo tengo que estar bien. Y estos temas son muy delicados, de la disminución de la autoridad paterna y materna. Nosotros decíamos, papá, puedo salir, hoy dicen, estoy saliendo. ¿Y dónde vas, hijo? ¿Acaso yo te pregunto, papá o mamá? Y como les he dicho que hay mucha familia de una madre que cuida a sus hijos, la mamá no siempre sabe mantener la autoridad con sus hijos, sobre todo si son varones. Entonces se educa, luego les mostraré cómo es el cerebro de ciertos niños pues caprichosos porque no tienen autoridad. Entonces se ha ido perdiendo la autoridad paterna, ya no es alrededor de ellos, y también la materna. Y aún desde el punto de vista económico puede ser que como el hombre y la mujer trabajan, que la mamá gane más dinero y que ella sea la que toma las decisiones en el hogar. Y debido a esto los hijos son más independientes, y como los papás trabajan, se ha creado el concepto de ortopedia familiar, porque hay que ayudar, hay que poner algunos repuestos a estas familias descompuestas para que ayuden, como son estos centros de ayuda para niños. Y los abuelos se han vuelto fundamentales. Los abuelos están al rescate. En Latinoamérica, 86% de los abuelos ayudan a criar a los nietos. Entonces esto tiene también la ventaja de los abuelos, que no se sienten tan aislados, se sienten útiles, pero también pues eso tiene otras consecuencias con el papel de los propios padres, ¿no es cierto? Entonces voy a dejarles con este pensamiento para que hagamos luego un descanso de unos minutos. Pero hay una cosa que es atractiva en Latinoamérica. En Latinoamérica, a pesar de que hablemos de divorcio, de separación, yo he hecho muchísimas encuestas, seguramente en la mayor parte de los países latinoamericanos, con latinos que viven en Estados Unidos y España. Los papás latinos
en general en el 94% son responsables, se ocupan de que su hijo coma, o sea, tienen ese sentido. Entonces a mí me parece que a pesar de tantos conceptos, sabemos que a veces son violentos, los maltratan, les importa mucho que el hijo tenga comida, tenga la atención necesaria, le ofrecen un ámbito social, tratan de educarlo, y 96% de los latinoamericanos, cuando se les dice cuál es la institución social más importante para ustedes, ellos dicen la familia. Entonces a mí me parece que este es un criterio sumamente interesante, porque nos muestra una referencia sobre también la calidad humana de las personas. Yo estaba en el hotel ayer y se me acercó la camarera que me atiende a menudo y me dice, mi hijita, me mostró una foto de su hija que fue operada de las piernas y me decía, estaba yo deshecha por dentro, doctor, yo no podía estar bien al saber que mi hija estaba en ese estado, en una cirugía. O sea, para ella era mucho sufrimiento estar en esas condiciones de tener a la hija enferma. Conozco un caso muy dramático aquí en México de un joven de 17 años que fue secuestrado. Entonces le dijeron a la familia, por cada día que ustedes no paguen, le vamos a mutilar un dedo a su hijo. Al joven le mutilaron 7 dedos. Lo secuestraron y lo retuvieron en Tuxtla. Él era de Ciudad de México, pero lo retuvieron en Tuxtla. Cuando él volvió a casa decía, el cuidador que yo tenía hablaba todos los días con su hijo y le decía, hijo, te quiero mucho, tú eres lo más importante que yo tengo y ahora estoy muy feliz que con la chamba que tengo te voy a comprar la moto que siempre has querido. O sea, el papá quería a su hijo, pero no le importaba mutilarlo al otro de 7 dedos. Y lo más sorprendente, que el que le mutilaba era un médico, porque el médico tenía que suturar y garantizar que él no moría desangrado. Entonces fíjense cómo están los sentimientos encontrados. Y por eso yo defiendo el pensamiento católico, porque cuando el secuestrador se convirtió al catolicismo, dejó esa vida y cambió. Entonces, por eso el valor espiritual tenemos que rescatarlo, porque crea otro tipo de paradigma. Las personas pueden cambiar cuando tienen ese gran encuentro. Pero vean en este ambiente cómo desde el punto de vista solo de la biología, de la sociología, soy responsable, cuido, lo quiero a mi hijo, pero no me importa cómo obtengo el dinero. Entonces, por eso luego van a ver lo que es precisamente el cerebro de estas personas cuando actúan de cierta manera. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Los papás, les decía, atienden, dan afecto, los integran socialmente, pero ¿qué disonancias tenemos hoy en estas familias actuales? La comunicación ha disminuido. 70% de los jóvenes que están en lo que ustedes llaman la prepa, el high school, se lamentan que en su casa no hay comunicación, 70%. Pero también ellos son parte de eso, porque prefieren los artilugios electrónicos. Hay menos contacto físico. En España han determinado en un estudio reciente que desde que hay los celulares, 30% de los papás reconocen que acarician menos a sus hijos, 30%. La autoridad de los padres se ha debilitado y ha aumentado la independencia de los hijos, y hoy los papás en sus hogares son padres tradicionales que viven con hijos digitales, que se los llama nativos digitales.
Entonces es un modo, incluso yo a veces cuando hablo en una parroquia le digo, padre, usted tiene que actualizar su catecismo, no puede ser la señora ancianita que dice, tiene que cambiar, tiene que usar tecnologías, otro modo de poder. Por eso me gustaba tu idea de evangelizar a través de los celulares, lo que tú me decías, doctor Astetón. Y luego tenemos lo que se llaman las tecnoferencias. Tecnoferencia es una palabra nueva que viene de interferencia. Tú has dicho esta noche a tu esposa, esta noche salimos los dos, nos olvidamos de todo y solo quiero estar contigo como cuando éramos novios. Y empieza a sonar el celular. O sea, todos tienen el derecho de interrumpirte en cualquier momento. Entonces estamos sometidos a distintas formas de tecnoferencias. Porque a veces pensamos que lo que ocurre en un cierto momento es resultado de alguna circunstancia cercana. Por ejemplo, esta actitud de desolación espiritual, este desencuentro que a veces se ve entre la ciencia y la fe, mucha gente piensa que sea el materialismo moderno o el racionalismo. Toda esa diferencia que hoy nosotros conocemos entre la fe y la ciencia ya viene del siglo XI, del siglo XII. Y se van a sorprender saber de que algunos que han creado estas diferencias eran teólogos católicos. Por ejemplo, Francis Occam, él era franciscano y fue uno de los primeros en tratar de crear una separación entre la razón y la fe, explicando que tienen que ser absolutamente independientes. Por eso es que nosotros tenemos que conocer antecedentes. Este dato que les daba de que en el año 1930